Qué gusto que nos acompañen. Algunos militantes de Morena impugnaron los lineamientos de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. El asunto llegó a Sala Superior. Acompáñenme a ver qué sucedió en Las Sentencias a Debate. En el estudio nos acompañan Rafael Elizondo Gasperín, de Electorum, bienvenido. Muchas gracias. Y nos acompaña también Fernando España, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la magistrada Yanine Otálora. Bienvenido. Gracias. Y si les parece, vamos a proceder a los antecedentes, Fer, que nos cuentes un poco sobre el asunto. Bueno, pues en este asunto lo que sucedió fue que el partido Morena emitió su convocatoria para llevar a cabo su tercer Congreso Nacional ordinario. En ese sentido, emitió la convocatoria y en esta convocatoria, en una de las bases, estableció cuáles iban a ser los requisitos de elegibilidad con respecto a los que se fueran a postular para pertenecer a alguno de los órganos que integran la estructura del partido. Sin embargo, en específico, el tema que genera la incertidumbre o que fue el motivo del disenso, fue que señaló que no podían ser los servidores públicos de los distintos niveles, ya fuera estatal, nacional o municipal, no podían participar dentro de la estructura en un cargo de dirección ejecutiva. Sin embargo, dijo que salvo que se pudieran renunciar o separar, en términos como lo señalara la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Por tanto, en septiembre, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia emitió un oficio en el cual estableció los lineamientos y esa fue la norma que impugnaron. Básicamente los militantes que acudieron eran diputados federales, un consejero nacional o militantes sencillamente que querían participar en el proceso, y lo que hacían valer era que no, en el caso de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no tenía competencia ni tampoco podía modificar la convocatoria. Esto porque consideraban que la comisión, al regular los requisitos de elegibilidad, había establecido un periodo de separación más estricto del que se había establecido en la convocatoria, así como había empleado los supuestos. Ese es el motivo de la demanda. Digamos que se extralimitó, ¿no? Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia fue un poco más allá, y además muchos de ellos son funcionarios, tuvieron que haber dejado el cargo, les implicaba unas cuestiones ahí. Rafa, pues ¿cómo ves este asunto interesante, ¿no? Sobre justicia intrapartidista? Así es, así es. Es un precedente muy interesante, porque bueno, tiene que ver nada más y nada menos que con el partido ahorita más poderoso, ¿no? El que tiene más financiamiento, el más grande, el que está en el gobierno. Entonces, el mensaje que se manda al regular este tipo de cosas es importante. Claro. Es en donde, si bien es cierto, los partidos gozan de esa autodeterminación partidista, esa autodeterminación partidista tiene límites y tiene un piso, ¿no? Del cual no se puede pasar, que es la legalidad y el control de legalidad. Entonces el precedente es importante porque se estudia efectivamente las competencias que tienen los órganos del partido para poder cumplir con sus atribuciones y funciones, y en esa medida actuar apegados a los márgenes y al principio de legalidad mínimo que debe de regir en los actos de partido. Entonces sí es un precedente interesante en donde incluso la sentencia podemos ver varios esquemas y métodos interesantes. Por ejemplo, es una sentencia que no estudia todos los agravios, porque al ser un órgano terminal y considerar uno fundado y suficiente para los efectos que produce, ahí se acaba, ¿no? Entonces, a diferencia de otros órganos que no fueran terminales, que por el principio de exhaustividad se tendría que haber estudiado todos los agravios, en este órgano que es terminal, que ya no procede ningún recurso en contra de la resolución que se emite, es válido que si se considera que del análisis de un agravio es suficiente como para arribar a la conclusión que define la situación jurídica, eso es lo que sucedió, ¿no? Entonces, sí es un precedente interesante y es importante ver cómo se van estudiando, cómo el Consejo, el partido está organizado en consejo, en comités, en comisiones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los órganos? ¿Qué atribuciones tiene cada uno? Y cómo era importante que actuara.
Fer usaba una palabra, ¿no? Certidumbre, seguridad jurídica, decías tú, ¿no? Principios constitucionales a los que se tiene que ceñir todo partido y todos los órganos internos. ¿Qué tan complicado fue este asunto? Porque sé que pues, fueron varios los militantes, fueron varios los juicios y al final hubo una estrategia por parte de la Sala Superior. Exactamente, fue alrededor, si no me equivoco, de 26 demandas que se determinó por parte de la sala que se acumularan, y en ese sentido se estudiaron los distintos agravios que hacían, porque no eran todas las demandas idénticas. Como se determinó fue que primero analizar los agravios desde la perspectiva de la competencia, pero no solamente de la propia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sino incluso de la facultad delegatoria que se había establecido en la convocatoria, porque se empieza a analizar en cuanto a las atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional y se determina que el Comité Ejecutivo Nacional tiene facultades expresas en los estatutos del propio partido y él es el que tiene que regular esas cuestiones, no las puede delegar a su vez. En el caso de los estatutos prevé que el Comité Ejecutivo Nacional es el que emite la convocatoria y en ese sentido tiene que establecer todos los lineamientos y todas las regulaciones. No resulta válido en principio que determine que algunas cuestiones las va a delegar y que sea otro órgano el que lo establezca. El propio partido tiene una comisión de organización electoral que es en la que en su caso se podría llegar a apoyar, pero aquí ya desde el inicio generaba un choque el que estableciera que iba a ser la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en cuanto que esta Comisión de Honestidad y Justicia es el órgano de justicia partidista. Entonces, desde ahí teníamos algún tema. En el caso ya del Comité Ejecutivo Nacional, se determinó por parte de la sala que no podía delegar ese tipo de facultades a otros órganos y para empezar, desde ahí ya estaba mal. En el caso de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se empezó a analizar en relación con su naturaleza, al determinar que su naturaleza es resolver los problemas del partido y no estar estableciendo normas que puedan ser restrictivas de derechos y además que pudieran ser cuestionadas, pues se dejaba de tener a la militancia o de los integrantes que quisieran participar en el proceso, no se les permitía que tuvieran un órgano dentro del partido que pudiera revisar la propia determinación de la Comisión de Justicia Partidista. Incluso en términos como de esto de división de poderes, digamos, es como si el órgano jurisdiccional estuviera emitiendo reglas, que es lo que le correspondería al CEN del movimiento, cuando ya había emitido pues, sus estatutos, ¿no? Si les parece, vamos a un corte y volvemos porque todavía nos falta decirle al auditorio en qué terminó esto, ¿no? Y cuál fue la decisión de la Sala Superior. Pues vamos a un corte y volvemos con nuestros invitados. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias que nos acompañan de nuevo después del corte y ya estábamos apuntando que vamos a analizar un poco esta sentencia. Rafael, ¿qué es lo que más te resaltó, te destacó de esta sentencia? Bueno, mira, como comentaba el presidente, es importante porque representa el establecimiento de un límite al actuar del propio partido. El reclamo, como bien se señalaba, original, es que al emitir los lineamientos posteriores a la emisión de la convocatoria, se había de alguna manera mermado, restringido, porque se había regulado en exceso los requisitos para ocupar ciertos cargos. Se habían establecido mayores condiciones, el plazo se había ampliado, entonces se consideraba una violación al derecho de afiliación en su vertiente de ser votado, ¿no?
Entonces, para mí el mensaje, insisto, es importante porque si bien es cierta esa libertad de autodeterminación que tienen los partidos políticos, no representa una patente de corso que puedan hacer lo que quieran, lo que les dé la gana. El análisis por el que parte la Sala Superior es un análisis preeminente, prioritario sobre la competencia de los órganos que intervienen para la emisión de los actos que se están impugnando. Entonces, parten de este análisis, que es un análisis muy técnico en el que escinde y analiza el partido cómo está organizado. Entonces dice, a ver, si bien es cierto el partido, su máximo órgano de dirección es el Consejo Nacional, este Consejo Nacional delega en el Comité Ejecutivo Nacional ciertas atribuciones, porque el Consejo Nacional no es un órgano permanente, se reúne cada temporalidad. Claro. En cambio, el Comité Ejecutivo Nacional, que es el que tiene la conducción del partido, en términos generales, entre otras cosas, sí es un órgano permanente con atribuciones específicas. Y entonces analiza y ve que sí hay una delegación de competencia, porque uno de los aspectos a resaltar es la competencia para la emisión de cualquier acto debe ser expresa. Sí, entonces los estatutos y toda la normatividad interna deben de prever expresamente esas atribuciones y funciones. Un principio de legalidad, digamos, así es. ¿no? Entonces, sí delega en el Comité Ejecutivo Nacional ciertas atribuciones y funciones, y dentro de las que está la conducción del partido, la emisión de lineamientos, la emisión de la convocatoria, en fin. Incluso la Sala Superior analiza y dice, advierto que dentro de las atribuciones que tiene el Comité Ejecutivo Nacional, que es el segundo órgano, si lo pudiéramos graficar, escalofonar, a su vez puede delegar, subdelegar, si se permite la expresión, también ciertas atribuciones en ciertos casos, como por ejemplo en el nombramiento de representantes ante el Consejo General del INE, en ciertos casos, pero nunca estuvo la facultad de que pudiera subdelegar la facultad que él tiene normativa de la emisión de lineamientos. Y entonces ahí es cuando empieza a analizar ahora en el tercer, digamos, bloque o grado, ¿no? Estaba el consejo, está el comité y vienen las comisiones. Entonces empieza a ver que la Comisión Nacional de Honor y Justicia tiene atribuidas ciertas y específicas funciones, que es la dimisión de controversias, y la de Nacional Electoral, la que recibe las candidaturas, organiza el proceso, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a advertir que efectivamente cada órgano tiene naturaleza y atribuciones distintas, específicas, porque además así lo exige la ley de partidos, y que sí tienen facultades reglamentarias, pero dentro del ámbito de su propia naturaleza. Claro. Entonces la Comisión de Honor y Justicia sí puede emitir lineamientos tendentes a la dimisión de controversias, a la solución de conflictos, y en la otra a la organización propia de la elección. Entonces empieza a analizar, a desmenuzar, a escindir todo esto, y arriba a la convicción, como bien lo decía, que no tiene atribuciones para emitir ese tipo de lineamientos, y menos que restrinjan un derecho, ¿no? Que le pongan cargas adicionales o excesivas, que amplíen o modifiquen los plazos, porque no era dentro de su competencia. Y entonces, para mí, hace un análisis exhaustivo, porque incluso llega al ejemplo de decir, no es posible dejarle esto a la Comisión de Honor y Justicia, porque incluso no habría... Ella misma no podría revisar sus actos y no habría un órgano partidario distinto que la revise a ella. Entonces sería juez y parte, ¿no? Claro. Entonces también eso estaría en contra de la ley de partidos, que establece que deben de tener un órgano autónomo, que ser en única instancia la revisión de sus procesos jurisdiccionales, que agotar las garantías de debido proceso, etcétera, etcétera. O sea, empiezan a espejear cómo es que la forma en la que se operó esta situación es irregular y rompía todo el sistema que deben los partidos políticos estar sujetos, ¿no? Claro, el mensaje es claro, ¿no? Si tienes unas reglas, juega con ellas. Y en este caso la sentencia, la decisión de la Sala Superior fue más precisamente... Fue revocar el oficio en el cual se establecieron los lineamientos que resultaban restrictivos de derechos. Aquí también, para no dejar como esa cuestión un poquito vaga de por qué eran restrictivos de derechos, nada más que habría
precisar que en el caso de la convocatoria únicamente iba dirigido a servidores públicos que estuvieran dentro del gobierno y establecía que se debían de separar hasta que se postularan para un cargo de dirección ejecutiva, llámese comité ejecutivo municipal, estatal o nacional. Sin embargo, en el caso de los lineamientos, decían que se tenía que separar desde el Congreso Distrital, que esto es desde el inicio. El primer Congreso Distrital fue el pasado 12 de octubre, entonces desde ahí tenían que ser separados hasta que se postularan realmente para un cargo, y no solamente era para servidores, sino también amplió el supuesto para integrantes de algún órgano de la estructura de Morena. Entonces, se determinó que se revocaran los lineamientos y de hecho se estableció que al no tener facultades el CEN para hacer este tipo de delegaciones, se inaplicó esa porción normativa en la que establecía que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia iba a ser la que determinaría cuál iba a ser la regulación para la separación y la renuncia. Estamos asistiendo históricamente a un cambio, digamos, en la vida de los partidos políticos muy interesante, ¿no? Morena, por un lado, es un movimiento, no un partido, ¿no? Es también hace mucho que no había un partido político, un instituto político con tanta presencia en tantas instituciones públicas a nivel nacional, como decías tú, ¿no? Con esta gran mayoría. Me parece que efectivamente es uno de los actores que más participa hoy por hoy en la justicia electoral. ¿Qué les parece a futuro? ¿Cómo va a impactar esto en el derecho electoral? ¿Cómo es que todas estas vertientes a las que está llevando la acción de los militantes y del movimiento, y además la interacción con los órganos legislativos, ¿no? También ha habido asuntos en donde se vinculan también algunas cosas que tienen que tomar ellos decisión en el derecho parlamentario que eventualmente lo quieren trasladar al electoral. ¿Cómo ven ustedes que cambiará esto para el derecho electoral? Bueno, el derecho electoral, por su propia naturaleza, es uno de las clasificaciones del derecho más versátiles, ¿no? y está en constante cambio y evolución. Entonces sí estamos inmersos en un ciclo en el que se están inclusive viendo alcances y límites nuevos. Lo que tú manejas, yo creo que es el siguiente paso. O sea, a ver, sí puede estar ajeno al derecho electoral las cuestiones de derecho parlamentario o lo que sucede al interior de los órganos legislativos cuando estos están integrados por entes electos por elección popular, e incluso los derechos político-electorales se han extendido a considerar una vertiente que es el acceso y permanencia en el cargo, el debido desempeño. O sea, se ha ampliado la gama de derechos político-electorales. Entonces, yo creo que estamos inmersos en una inercia de ajuste de dimensiones, en donde sí es muy importante este tipo de ejercicios que den claridad a las competencias, no solo de los órganos de los partidos, sino de todas las autoridades electorales, las administrativas, las jurisdiccionales. O sea, sí estamos en una evolución en donde van cambiando y se van extendiendo las posibilidades de tutela de los derechos político-electorales, pero en donde la claridad es muy importante. O sea, los conceptos como los que decimos de certeza, seguridad jurídica, autodeterminación partidista, tienen que ser como muy claros, ¿no? La competencia de este órgano respecto de los medios de impugnación que tiene debe de ser muy clara, ¿no? De la que tienen las salas regionales, de la que tienen los tribunales locales. Entonces, sí estamos inmersos en un gran cambio en donde tenemos que definir con mucha claridad qué es lo que viene, ¿no? Porque sí es muy ágil el derecho electoral, es el que tiene los plazos y los términos más cortos y más breves, es excepcional, es en donde dentro del procedimiento hay una serie de excepciones normales. Maximizador, ¿no? garantista. Expedito, ¿no? Pues muy interesante, y me parece, ya como mensaje final, si lo ves así, Fer, creo que además esto se hace mucho vía jurisprudencial, ¿no? O como diría alguien, a golpe de sentencia, ¿no? Un mensaje final en este sentido.
Pues bueno, realmente el mensaje sería que dentro de los procedimientos de los partidos se respeta su autodeterminación, pero también los órganos jurisdiccionales tienen que velar porque todo sea apegado a derecho y a sus propias normas. Entonces, en caso de que el partido, mientras que está renovando su dirigencia, que tiene todo el derecho de determinar las reglas del juego y cómo se va a realizar, lo cierto es que el tribunal tiene que velar que sí se dé un respeto para toda la militancia, en las que todos puedan participar de manera armónica y que tengan las mismas oportunidades, y eso es lo que va a garantizar el tribunal al revisar cada uno de los actos de los partidos. Pues muchísimas gracias. El tiempo se nos agotó, fue rapidísimo. Espero contar con su presencia en esta temporada de La Sentencia Debate. Gracias. Pues como han visto, la justicia electoral se amplía, se extiende, y esto pues implica repensarla, resignificarla. Yo soy José Ramón Narváez. Conoce más de tu derecho electoral.